allá, ya está ahí Horacio Franco. Horacio, buenas tardes. Chucu, chucu, el microfonito. Horacio. Hola, ya estaba desactivado, pero ¿cómo están, queridos? Qué gusto verte de nuevo. Bueno, yo te veo diario, Julio, pero Ana Francis no la veo diario, pero ya nos encontramos hace poquito y nos publicaste una foto bien bonita de nosotros. Ay, sí. Viendo a Sor Juan. No era Sor Juana, ¿quién era? Era José Ortiz. Era José Ortiz de Domínguez, que la estábamos viendo así con cara de reconocemos el pasado, pero el futuro está fregón. Así, ¿no? Así es. Así es. En el acto cultural que tuvieron, en el que participaron ambos, ¿verdad, Horacio? Sí. Fue la develación de las esculturas, del paseo de las esculturas féminas, maravillosa iniciativa que en verdad, fíjate, ¿sabes qué? Yo en verdad, yo siempre he sido proclive a la idea, porque yo lo siento así, que las mujeres son los semejantes, son nuestros semejantes, son seres iguales a los hombres, pero cuando te das cuenta del papel tan denigrante que hemos dado los varones a las mujeres a lo largo de la historia, te da vergüenza y dices, es que ¿cómo es posible que en verdad hayamos sido tan obtusos y seguimos siéndolo? Porque hay estados donde las mujeres ganan mucho menos que los hombres, ¿no? En México. Y decir, bueno, pues es que sí hay que reivindicar la memoria histórica, ¿no? De veras es que reivindicar la memoria histórica es reivindicar todo el tiempo que estamos vivos, que estamos aprendiendo, que tenemos mucho que aprender todavía como mexicanos, y que esta iniciativa a mí me pareció verdaderamente fenomenal. También es un orgullo estar en esta comisión honorífica, porque todo el mundo siguen echando tierra de que cuánto cobramos, así que el hueso, ¿cuál hueso, hombre? El hueso yo lo único que recuerdo es el de Fernando Rivera Calderón y de Marisol García allá en la W, pero pues no tenemos hueso, nunca, o sea, estos son consejos honoríficos que lo hacemos realmente por patriotismo, ¿no? Y el estar ahí te da como cierto orgullo poder contribuir con este tipo de ideas y poder en un momento dado decir, es que sí necesitamos esta refrescada de memoria histórica. Las mujeres, un paseo escultórico con puras mujeres, no sabes qué chingón estuvo, qué bonito acto. Perfecto, muy bien. Ana Francis Moore, buenas tardes. Hola. Estoy en mi oficina, mira, lo que pasa es que la primera toma que vieron era con la bandera, pero me da un poco de pudor. Entonces, ya, es que es nueva la oficina, entonces apenas estamos colgando los cuadros y no sé qué. Y te viene la oficina de diputada de la Ciudad de México, te contiene lo que es un escritorio, lo que es la computadora, el archivero, la impresora y 3 banderas, 2 tamaño grande, como esta, y una tamaño pequeño que tengo aquí al frente, muy cuca. Es lo que viene siendo. Lo que viene siendo. Así es, para los diputados del Congreso de la Ciudad de México. Exacto. Hoy no va a estar con nosotros al inicio tu estimado pollito, Ana Francis Calderón, porque anda ahorita ensayando con los músicos. Claro, porque al ratito tiene pachangón. Sí, a las 8 de la noche. Quienes no hayan comprado boleto todavía lo pueden hacer. Por favor, amontónense a las puertas de este teatro para acompañar a Fernando Rivera Calderón en sus 20 años de actividad, de periplo, de viaje musical. Así es que ahí está Rivera Calderón esta noche a las 8 de la noche. Pero bueno, Horacio Franco, ya que hablamos de este tema del feminismo, pues desde luego esta semana una de las imágenes muy dolorosas fue la de ver a algunas de las participantes en una marcha feminista con el martillo pegándole a mujeres policías, lo cual, bueno, al menos desde mi punto de vista, es algo absolutamente reprobable, rechazable. Yo no encuentro de qué manera se puede justificar el que una mujer golpee con un instrumento de esa contundencia a otra mujer que ejerce la función de policía, que no la va amenazando, reprimiendo, sino que va cuidando el buen manejo, la fluidez de una marcha de este tipo. Y por otra parte, también hubo muchos comentarios respecto a lo que dijo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien dijo en su conferencia mañanera, hay que ver lo que está detrás, porque hace unos 2 años, cuando empezó el movimiento feminista, muchas mujeres participaron, pero se empezaron a dar cuenta de que se habían convertido en feministas conservadoras solo para afectarnos a nosotros, solo con ese propósito.
De esto que dijo el presidente, hubo muchas críticas de quienes señalaron, pues ni que el movimiento feminista comenzó hace 2 años y tampoco que sea especialmente creado para afectarlo a él. ¿Qué opinas de todo esto, Horacio? Bueno, comenzaron las marchas feministas en el año internacional, el Día Internacional de la Mujer, precisamente hace 2 años, ¿no? Cuando empezó la pandemia. Y sí, obviamente muchas mujeres, muchas, yo tengo muchas amigas que jamás habían ido a una marcha, incluso la gran poeta, mi gran amiga mía, que murió de COVID a principios de este año, Marta Madrigal, la llevaron en silla de ruedas, ya en ese entonces tenían 90 años, pero fueron a la marcha y en un momento dado había una convicción, realmente, sigue habiendo una convicción de todas las mujeres, ¿no? Por reivindicar los derechos de ellas, ¿no? Y de nosotros, y nosotros los hombres por reivindicar los derechos de ellas, los hombres que somos conscientes y que estamos en verdad informados y todo. La cuestión con esta marcha, que sentó un precedente muy, muy fuerte por esos vandalismos que hubo, los cuales en un momento dado puedes o no estar de acuerdo. Yo personalmente no estoy de acuerdo en vandalizar nada. Yo creo que si los del 2 de octubre en un momento dado fueron a marchar sin máscaras, ¿no? Y sin ningún ocultar su personalidad, no ocultar quiénes eran. Si vamos a marchar o por los derechos de la comunidad LGBT o por los derechos indígenas, o incluso por los 400 pueblos, pues ¿qué máscara usaban si estaban ahí encuerados, ¿no? Ajá. Obviamente hay que dar la cara cuando vas a marchar. Y entonces yo no, o sea, lo que no puedo justificar ni entender es que haya gente que vaya a marchar enmascarada. ¿Con qué fin? No sé. Obviamente, como en México siempre tenemos esa doble moral inculcada, ¿no? De decir una cosa y de pensar otra, o de actuar de otra manera como decimos que pensamos. Entonces, yo creo que ahí hay mucho del pueblo mexicano que piensa que esta gente es sembrada, que esta gente simplemente lo hace para desestabilizar, ¿no? Como siempre ha habido esta gente en marchas anteriores también, ha habido gente que llega, ha habido golpeadores y porros pagados por partidos políticos o lo que sea, y eso lo sabemos y eso como que lo tenemos también muy presente, ¿no? O sea, no confiamos en quien no da la cara. Y creo que tenemos razón en no confiar en quien no da la cara, porque incluso gente como los gobernantes anteriores que tuvimos daba la cara y mira cómo nos engañaron. Pues ahora imagínate cómo no nos van a engañar gente que se tapa y la identidad en una marcha y aparte de eso, pues hace destrozos y golpea a semejantes, ¿no? Esto sí se me hace verdaderamente fuera de lugar. Ya lo que el presidente opine, obviamente, pues es cuestión de él, es cuestión personal de él, pero yo creo que sí, esta primera marcha sentó precedentes. Y la segunda marcha también, la marcha de este año, pues también sentó precedentes que pusieron la valla esta tan criticada, pero si no lo hubieran puesto, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? También ahí hay una razón del gobierno para actuar como actuó, ¿no? Finalmente tiene su razón y nada más. O sea, yo opino que no tiene justificación vandalizar nada, pero esa es mi opinión. Yo nunca vandalizaría ni me vandalizaría a mí mismo ni a nada de material, porque para mí finalmente la cuestión del entendimiento y de la comprensión a partir del diálogo y a partir de la manifestación, de la libre manifestación y de la protesta de qué es lo que quieres y todo, va mucho más allá de cualquier vandalismo. Bien, gracias, Horacio. Ana Francis, ¿qué opinas de estos momentos que podemos sintetizar? Uno, en el vandalismo, la agresión de un segmento menor, ínfimo, en relación con la marcha en general, pero que concentra la atención mediática. Son grupos que los hemos visto en marchas de los maestros, en marchas de protesta, en todos lados hay los grupos anarquistas que tienen una ideología y que tienen un postulado político, que podemos estar radicalmente en contra de él o a favor, pero hay una postura en la que tratan de acelerar las contradicciones, provocando incluso la represión del Estado para que así se manifiesten más la conducta de ese Estado represivo contra el cual van esos grupos. Pero bueno, finalmente la imagen que predominó fue de una mujer con un martillo golpeando a una mujer policía en algo muy, muy grotesco, muy, bueno, por una parte. Terrible, sí. Sí, las declaraciones del propio presidente de la República. Y a partir de ahí preguntarte, ¿el presidente de México entiende bien lo que es el movimiento feminista o sigue sin entenderlo? No, claramente se le hace bolas el engrudo muchísimo.
pues planeta, ¿no? O sea, decir que el movimiento feminista tiene 2 años, me queda, o sea, es decir, no se trata de decir lo que el presidente quiso decir, pues no, imagínate el oso. Sospecho que se estaba refiriendo a los 2 años anteriores de las manifestaciones y tal, y lo dijo con las patitas, pero pues imagínate, pero no creo que no esté enterado de que el movimiento feminista lleva unos poquitos más de años, me explico, no creo que haya querido decir eso de ninguna manera. Y sí, sin duda ubica, es decir, si pudiéramos hablar de las marchas en los últimos 3 años, me parecería muy importante recordar que este tipo de manifestaciones muy de grafitear, de romper, etcétera, de rayar edificios públicos, ojo, porque mucho de esto es rayar, pintar, grafitear, etcétera, edificios públicos, es decir, estatuas y etcétera que representan al Estado. Eso surgió a partir de aquella ocasión en la que 2 policías habían agredido a una chava y las manifestantes fueron a la Fiscalía de la Ciudad de México, aquello de la Diamantina, no sé si se acuerdan, porque justo los policías salieron libres, ¿no? Ya no recuerdo en qué terminó el asunto, pero el asunto es que, o sea, el hecho es que el Estado reaccionó pésimo, pues, ¿no? Y a partir de ahí empezó la rayadera y empezó la pintadera y empezó la destrucción de monumentos y etcétera. Y eso es, nos guste o no, es decir, yo no me veo a mí misma rayando monumentos, por supuesto, nunca me vi a mí misma rayando monumentos, pero sí tenemos que entender que eso viene atravesado por un dolor profundo de un Estado que todavía no responde suficientemente, ¿no? Me parece que el Estado de la Ciudad de México y en general el Estado mexicano en este momento responde mejor de lo que ha respondido históricamente, pero claro que no es suficiente, no son cuentas alegres, pues, ¿no? Todavía falta un montón. Entonces, de ahí vienen todas estas manifestaciones que la gente se puso se puso punk, así de, ay, no, pero qué violencia, porque pues, violencia la que vivimos todos los días. Ahora, ahí después, sobre todo en la del 8 de marzo de hace 2 años, me parece que hubo 2 tipos de grupos que ya empezaron, o sea, más proliferación de encapuchadas, etcétera, y que empezaron a hacer cosas un poquito más gruesas. Por un lado, muchas del bloque negro, que insisto, ellas mismas lo han declarado, nosotras vamos contra edificios públicos y con todas aquellas cosas que representa el Estado y que tienen que ver con muchos grupos anarquistas que básicamente consideran que el Estado no debería existir, que todas las policías que toda la policía es un error, digamos, ¿no? Etcétera, etcétera, que son unos grupos. Y hay otros grupos claramente infiltrados, pues, ¿no? Que lo que quieren hacer es provocar y hacernos un desmadre el movimiento y golpear al gobierno. Eso es como muy evidente. Ahora yo estuve observando mucho a las que estaban acá en el Zócalo, porque pues justo nos tocó evento en el Congreso, venimos para acá, no sé qué, participamos un ratito con las chavas del equipo y tal, y pues como bien dices, Julio, me parece que agarraron martillo para pegarle a una policía y venía yo entrando aquí a la oficina y unas policías entraron a hacer pipí y entonces salieron, pues también chavitas, ¿sabes? Son chavas como de 20 años. Ay, Dios, que si no tuvieran el uniforme de policía, pues son tu prima, tu sobrina, etcétera, etcétera. Y eso no está padre. Lo que sí es cierto es que cuando de pronto se pone demasiada policía, eso es casi una provocación, pues, o sea, esta cosa de medirle el agua a los camotes de cuánta policía tiene que haber, a quién está cuidando la policía, etcétera, la cosa de las encapsuladas de personas y tal. Lo que quiero decir con esto, creo, es, por un lado, no olvidemos que este estilo de marchar o estas formas en las marchas feministas se acentuaron a partir de aquel suceso de la Fiscalía a principios del sexenio en la Ciudad de México, que después, pues claro que la atención se corrigió, pero ya el agravio estaba hecho, digamos, ¿no? 2, hay grupos infiltrados sí o sí. 3, no tiene sentido agarrar un martillo y pegarle a una policía o a un policía o a alguien en la calle. Eso no es feminismo. El feminismo le apuesta por la paz. Y de eso sí me parece que las feministas nos tenemos que deslindar ya, pues, ¿no? Y 3 o 4, ya no sé en qué número voy, pues la rayadera de monumentos, paredes, bardas, vallas, etcétera. Pues cuando hablemos de feminicidio cero,
pues nos podemos hablar ahora sí de los monumentos pintados, ¿no? Claro. Gracias, Ana Francis. Sobre este tema en el cual, pues como muchos hemos ido aprendiendo, enterándonos y desde luego con una carga, pues de que bien o mal, yo creo que todos los varones de muchas maneras, de pocas, extremas o medianas, pero hemos contribuido obviamente a todo esto que ahora estamos aprendiendo y que estamos entendiendo las razones de la protesta de la mujer, y en eso implica el hecho de entender, desde mi punto de vista, que hay una violencia sistemática contra las mujeres que no ha sido escuchada por las vías institucionales de este país, que ni las fiscalías, ni los gobiernos, ni nadie ha atendido cuando se ha denunciado y ha sucedido en todo el país feminicidios, agresiones, toda una serie de abusos de poder contra las mujeres. Y la visibilización de este problema de violencia largamente institucionalizada ha detonado esa visibilización cuando las mujeres han pasado a protestar también de manera violenta, cuando han pintarrajeado monumentos, cuando han tumbado bardas o vallas y cuando han actuado con la energía que yo pienso que es proporcional apenas en una cuota menor al enorme daño sufrido y que sigue, que todos los días vemos la continuidad de ese mismo comportamiento. En fin, ese es mi punto de vista y aproveché aquí que no está el pollito para robarle el espacio y yo echarme el comentario. Horacio Franco, estuviste en estos días en San Mateo Atenco para tocar en un acto relacionado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, ni perdón ni olvido. ¿Cómo ves las cosas actualmente? ¿Qué opinas del rumbo que llevan las investigaciones? 3 años ya. ¿Qué opinas de lo que se ha hecho en busca de esa verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa? Pero fíjate que razonando muy bien lo que dijiste y lo que dijo Ana Francis, que sí estoy de acuerdo, o sea, hay una exasperación, o sea, ¿a qué grado de exasperación debe llegar una sociedad y en esta parte las mujeres, ¿no? Para poder reaccionar tan violentamente, ¿no? Tan exasperadamente. Ya no le llamamos violencia cuando vandalizas un monumento, ok. Cuando le pegas a una policía o hieres a alguien así a propósito, sí lo llamo violencia y sí no tiene excusa. Ok, yo en ese sentido, como soy muy pacifista y no me manifiesto de esa manera, pues sí, debe haber una exasperación terrible para llegar a vandalizar o a pintarrajear un monumento, que bueno, eso se quita, ¿no? Obviamente sabes hasta dónde llegar si eres racional, pero la violencia sistemática contra las mujeres también puede ser equiparada, que también es una tradición que venimos cargando, pues contra todos los indefensos y todas las mujeres indígenas, pero también contra los indígenas, pero también contra los estudiantes universitarios que protestan y se manifiestan, pero también contra los inconformes. Y también contra toda la gente que no tiene o que está protestando por algo, ¿no? Aquí, en ese sentido, lo de Ayotzinapa, las investigaciones de Ayotzinapa, pues oyendo tantas conversaciones ya, ayer estuve viendo a Ángela Butrago, ayer estuve, bueno, obviamente, me he echado muchas conversaciones y muchas de las, estoy al tanto de que ojalá que el gobierno de Israel le conteste al presidente para ver la de extradición de Tomás Herón, que lo único que queremos ver es un proceso mucho más limpio por parte otra vez, cada viernes lo decimos, ¿no? De la Fiscalía General de la República, un proceso más alumbrado en ese sentido, un proceso más correcto. Estuve oyendo también ayer la entrevista que le hiciste a Lorenzo Meyer sobre los científicos, ¿no? Pero todo redunda en lo mismo, Julio, todo redunda en un trabajo que nosotros queremos ver cristalizado en rumbo, enrielado de la Fiscalía, para no soplar, dijéramos, o no dar a conocer más de los procesos para que no se alteren los debidos procesos ni los expedientes. Pero lo que queremos los ciudadanos es ver ya, hoy por hoy, una acción de la Fiscalía, que por quizás comunicación del fiscal o por... Y yo quisiera de veras no pensar en lo peor, que tiene infiltrados ahí a gente que estaban en la anterior PGR, con Peña Nieto, que no quisiera pensar lo peor, porque entonces de veras sí sería el peor error o el único error históricamente hablando muy grande de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en quien confiamos todos, pero
pues si no están haciendo nada, o sea, si no están haciendo eso, bueno, eso por una parte. Y por la otra, la cuestión del rubro de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Que ya en la entrevista que le hiciste a Mesa, no sé si creo que tú se la hiciste, ¿no? Sobre los papeles, los expedientes que se pueden consultar a Sí, partir Silver de la Mesa. defensa, ¿no? Sí, Silver Mesa. Este hombre que, bueno, muestra los papeles que están todos tachados, etcétera, los expedientes de la Defensa Nacional, pues el secretario de la Defensa debería de veras dar un poco más la cara también. El secretario da la cara todos los días, casi siempre en la mañanera, y habla muy claro y habla sobre los logros. Bueno, yo creo que ahí se debería poner un poco más el saco de los derechos humanos para, en verdad, que no tengamos ninguna duda y que dignifiquemos con ese hablar, con esa exposición que tiene que haber de la Sedena para finalmente tener un mayor conocimiento de qué fue lo que pasó en ese batallón y qué fue o sea, esclarecer. Lo que nosotros necesitamos los mexicanos ya hoy por hoy es esclarecer cada vez más lo que pasó y que no nos tengan en asco a 5 años o 7, 8, 9, 10, 11 o a ver hasta cuándo, ¿no? Porque en un momento dado ya sabemos que no se le va a dar carpetazo. Yo confío plenamente en Alejandro Encinas, confío plenamente en el presidente y quiero confiar en que la fiscalía va a hacer un trabajo realmente próvido y sólido, ¿no? Y que no tiene infiltrados del gobierno anterior, ojalá que no, y que si los tiene, que no los oiga y que escuche más bien los reclamos de Vidulfo y de los padres de Ayotzinapa, y por otro lado también que la Sedena pues clarifique y esclarezca. Es lo que esperamos, pues es lo que queremos y es lo que tiene que ser, ya no pueden seguir ocultando, y ojalá que el presidente también los inste todo el tiempo a que hagan bien su trabajo. Pues ya la fiscalía es independiente, pero no puede haber una fiscalía así que haga lo que se le da la gana y que en un momento dado, aunque sea por muy independiente que sea, no esté dando cuentas a la sociedad, porque nosotros somos quienes mandamos a los servidores públicos como sociedad. Y eso es lo que queremos. Sí, gracias, Horacio Franco. Ana Francis Moore, ya sabes que decimos que el periodismo es la etapa superior del chisme y por tanto, la verdad es que a veces las imágenes se prestan para el morbo político, la especulación y el chismorreo hoy está posado en la foto del presidente López Obrador levantándole la mano a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que sucedió? No sabemos. Lo único, es decir, sí lo podemos saber y sí está ahí demostrado, pero el hecho político concreto es que está él levantándole la mano y diciendo así como, es ella es la buena, ella es la que está aquí. Y Claudia en una actitud pues muy abierta, como de Rocky triunfador, diciendo pues aquí estamos. Ya lo sé, es lo que digo, el periodismo es la etapa superior del chisme, entonces Sin duda. ¿qué opinas de ese chisme o de esa realidad política? No sé cómo lo veas, Ana Francis. Bueno, está el presidente en una gira de los bancos del bienestar. Ahora, déjame te digo, así que nadie nos escuche, Julio. Ajá, sí, aquí entre nos. La bronca de los bancos del bienestar está a todo lo que da, pues, ¿no? Ajá. Porque los bancos del bienestar, pues, es la manera de diseminar apoyos que tiene el Estado. Y si además las personas empezamos a abrir cuentas en el Banco del Bienestar, pues eso va a generar una competencia muy interesante con los bancos privados, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos intereses en contra de los bancos del bienestar. Además de todo, yo fíjate que tuve una novia que se encargaba de supervisar la distribución de los apoyos en Oaxaca. Y entonces un día la acompañé a ver cómo le pagaban a los viejitos. Ay. ¿Se congeló? Se congeló, ya ves, Horacio. Sus pensiones. Oye, y entonces venían, como pues traían a 2 horas de distancia. Se cortó, bueno, me estabas diciendo. Decía yo que tuve una novia que, sí, que tuve una novia en Oaxaca que supervisaba la distribución de los apoyos, ¿no? Entonces el proceso era que personas de la tercera edad venían de 2-3 horas de distancia cada bimestre a cobrar sus 2,000 pesos, me parece que en ese entonces era de 2,000 pesos el bimestre o un poco menos. Y entonces, claro, lo que uno pensaba es por qué carambas no hay justamente esa distribución, no hay como cajeros o no hay como bancos en las comunidades más alejadas y tal, para que las personas no tengan que hacer ese largo recorrido y además para que no tengas que montar este operativo tan complicado en donde desde la ciudad de Oaxaca vienes en convoy, no sé qué, con camiones, etcétera. Y claro, aquella novia me contaba que a cada rato los asaltaban, en fin.
Evidentemente tiene que haber bancos del Estado para la distribución de los apoyos, pues diseminados por la mayor parte de lugares posibles, sobre todo los de difícil acceso. Entonces, y ese apoyo tiene que llegar a esas personas sin que les cueste la comisión y sin que nos cueste la comisión de los impuestos, pues, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos intereses en contra de que se coloquen los bancos del bienestar, además porque obviamente pues generan empatía con el presidente y generan empatía con la Cuarta Transformación, obvio. Entonces, bueno, desde Cuadri hasta quien ustedes piensen, se va a oponer a que coloquen un banco del bienestar, porque si es un parque, porque si la resbaladilla podría estar acá, porque si no sé qué, porque si está en la esquina, porque si está en el centro, o porque si debería estar del lado derecho en vez del lado izquierdo. Eso va a estar pasando. Pues obviamente por eso el presidente está haciendo su gira de los bancos del bienestar por donde se puede, ¿no? Y la verdad es que en este tipo de eventos pues ocurren un montón de cosas y ocurren muchas fotos. Entonces, en realidad en la foto no necesariamente sabemos, o sea, no creo que haya sido un momento como tal, porque si no ya habría video en donde el presidente diga, ella es la mera buena, pues, ¿no? Pero lo que sí es, por supuesto, pues esta foto de ganamos, esta foto de aquí está el banco, esta foto de ella es una buena gobernadora, esta foto de, ¿no? Y pues obviamente los fotógrafos son la cosa más increíble y mañosa del mundo, pues pescaron esa foto. A mí cuando me llegó la foto, porque me llegó antes de que empezara a salir en la prensa, dije, ¿cómo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿No? Pues sí, es una foto muy significativa y muy emblemática. ¿Qué te digo? No voy a opinar más allá, lo único que te puedo decir es que la foto me gusta, pues, ¿no? Que claro que me gusta y que se ve una relación de simpatía, por supuesto. Ahora, ya metidos en el chisme, porque en eso sí me puedo meter, lo que está muy bueno, si es que hay competencia entre precandidatos, pues están echando un montón de ganas, y echarle un montón de ganas significa que se note mucho su trabajo, que esté bien hecho, etcétera. Y eso, pues está bueno. Bien, Ana Francis, gracias. Horacio Franco, este domingo se va a realizar una reunión de Consejo Nacional de Morena. Entre otros de los temas que se van a discutir ahí es quienes estén a favor o en contra del proceso que ha anunciado Mario Delgado como presidente de Morena, del Comité Nacional, en el sentido de reiniciar los trabajos del padrón de Morena desde cero y hacer un proceso que implicaría que no haya la Asamblea Nacional que debe haber después de elecciones federales y otro tipo de objeciones que entre otras personas han sido señaladas por John Ackerman y por la secretaria de organización del propio Comité Nacional de Morena. Hay muchos temas pendientes, me parece a mí. Simplemente veamos, en Tamaulipas acaban de tomar protestas los nuevos diputados, la nueva legislatura, y dos diputadas de Morena, llegadas por Morena, en horas ya estaban pasándose al Partido Acción Nacional, en horas. Como eso hay ya Germán Martínez Cázares, que llegó a senador por Morena, por la vía de representación proporcional, y que además lo habían invitado a ser el fiscal general de la República, según él ha publicado en Reforma y en Nexos, luego fue director del Seguro Social, pues ya también pasó a un posicionamiento distinto de Morena y de lo que es la llamada 4T. O sea, hay muchos temas para discutir, pero a mí me parece, Horacio, no sé cómo lo veas tú, que no están dando los morenistas la discusión, aireando esa discusión en los temas duros que hay y que lo están reservando solo para esa reunión del domingo que puede durar muchas horas o pocas, pero yo creo que el Partido Morena, como depositario de la esperanza de mexicanos por un cambio verdadero, requeriría de una discusión más profunda. En fin, no es porque seamos militantes de ese partido. Alguien podría decir, ¿y qué les importa lo que pasa en ese partido? No, pero es el partido que está en el poder y es el partido que lleva esa esperanza de cambio. ¿Qué opinas, Horacio? Nos importa mucho, efectivamente, querido Julio, pero nos desalienta otro tanto, más de lo que nos importa, porque a mí me puede importar, pero pues me está desalentando mucho como ciudadano, porque a pesar de que yo voté por Morena y tenía toda la confianza y toda la esperanza en que Morena se convertiría en un movimiento, seguiría siendo auténticamente un movimiento, ¿no? Y que finalmente, pues sí, funda López Obrador
y se basa en el obradorismo como principio, ¿no? Estamos viendo que no lo están siguiendo todos, y al no seguirlo todos, al no haber unidad y congruencia, obviamente al no haber una concesión total entre los intereses comunes que deben ser los intereses del pueblo, está habiendo intereses personales, lo cual me parece muy malo. Sin embargo, han dado cosas muy buenas, como la expulsión de este hombre que violó a un chico, Samuel, no me acuerdo cómo se apellida, o Saúl. No, ha habido cosas, sí, ha habido como cosas muy buenas. Y digo, oye uno las comparecencias de muchos diputados, oye las respuestas que dan diputados y senadores de Morena como a estos espectáculos tan terribles como los que han dado las senadoras panistas últimamente, ¿no? Y sí, en un momento dado, ves que en Morena hay gente muy valiosa, y es esa gente muy valiosa la que precisamente no hay que perder dentro del movimiento, dentro de Morena. Pero lo que está pasando con esto es que están quedándose callados con muchas cosas que no deberían quedarse callados, ¿no? Y por ejemplo, ayer viendo un tuit ¿cómo se llama? De Roberto Madrazo, donde arremete terriblemente contra Osorio Chong y contra esta mujer, la que está no me acuerdo ni cómo se llama, pero y su esposo, ¿no? Sí, los abarca. Sí, bueno, ella y esta actriz que salía en televisión, que nunca me acuerdo cómo se llama, pero bueno, Okay. está remitiendo contra priistas y contra gente de su propio partido. Vemos como lo que era el PRI, realmente, que consideramos un partido que nunca ventilaba ni sacaba sus trapitos al sol al público, ¿no? La ropa sucia se lava en casa, la lavaban muy bien, pero que vimos que todo esto era pues, una gran simulación, ¿no? Era una gran simulación porque finalmente hoy que el PRI es un cadáver viviente de un partido, ¿no? Pues, obviamente están sacándose ellos mismos los trapitos al sol. En Morena vemos lo contrario, en Morena vemos que están sacándose los trapitos todo el tiempo y todo el tiempo están en esa bronca y en ese pleito, y eso nos hace perder en un momento dado la cordura o la razón o la esperanza, como dije al principio, como ciudadanos que votamos por ellos y que tenemos confianza en que hay gente muy valiosa, sin lugar a dudas, ahí, de todos los tipos de corriente, de todos los tipos de pensamiento, desde la más izquierda hasta el centro, ¿no? Que no ultraderecha, por fortuna, pero que en un momento dado deberían de dejar los intereses personales y los intereses particulares para finalmente ver por el bien común, que es lo que está queriendo hacer el presidente, y como que no están en ese sentido teniendo mucha permeabilidad en su partido a eso. Y entonces a mí sí me preocupa que Morena se vaya a volver ya un partido como todos los otros, y que finalmente vayamos a tener, sí, Morena, un partido en el poder, y será la única esperanza para volver a tener otro presidente que siga la cuarta transformación, porque ya vimos que a pesar de lo que diga este señor Vargas Llosa de que se va a reelegir, que él está seguro, como si supiera, ya lo reiteró otra vez Andrés Manuel esta semana, que no se va a reelegir, pero pues obviamente si el presidente que siga sí tiene que seguir estas reformas importantes de la 4T, porque si no, otra vez vamos a estar en un punto de quiebre en el país, y el futuro sí se va a ver muy poco promisorio. Entonces, qué sé yo, ¿qué te puedo decir de esto? No, simplemente que deberían de organizarse entre ellos mejor y ver por un bien común, sea lo que sea, ¿no? Y bueno, esta asamblea que viene, que ojalá que si viene y dure lo que tengan que durar, que sí escojan a la gente que en verdad sí puede reformar el partido y volverse, en lugar de un movimiento, un partido, pero un partido que vele por los bienes y los intereses del obradorismo y de la nación. Bien, gracias Horacio Franco. Invito a quienes nos están escuchando para que nos acompañen después de esta mesa del más allá, porque vamos a tener una entrevista con Gamaliel Guzmán. Él es secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Él nos va a hablar acerca de que llevan 62 días sin recibir el pago de sus salarios los profesores en Michoacán. Y luego de esta entrevista, Adriana Buentello y un servidor tendremos las noticias más recientes, platicaditas, comentaditas, la nota y el comentario sobre lo que hay ahí. Bueno, Ana Francis, hoy es un día en el cual toma posesión el nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. Le señalan, ya hicieron un listado de quienes entran al poder con él en su gabinete. Hay muchos perredistas, hay muchos priistas. Habiendo la crisis magisterial en Michoacán, se nombra como secretaria de Educación
a una persona, una mujer, que hace 10 días era priista, era diputada por el PRI y renunció y ahora ya está como independiente o no partidista, está en ese mismo gobierno. En Chiapas está también una situación delicada de la cual tuvimos ya reporte al principio de este programa, por inconformidades en cuanto a los resultados electorales y a las nuevas autoridades que de ahí emanan. En la Ciudad de México estamos viendo también que hoy han tomado ya, han rendido protesta los nuevos alcaldes. ¿Cómo ves todo este proceso de nuevos poderes, la necesidad de hacer alianzas, la consolidación del poder de los que ganaron la mayoría, en este caso Morena? ¿Es necesario hacer alianzas o se va degradando el compromiso de esos gobernantes y sus programas partidistas cuando hacen demasiada alianzas de este tipo? Ana Francis. Pues mira, la verdad es que las alianzas son necesarias porque si no, no puedes gobernar y no puedes operar y las cosas no avanzan. Ahora, hay alianzas, pues, ¿no? Sin duda. Yo sí me he encontrado ahorita en mi ámbito de los 66 que somos en el Congreso, pues claro, al principio como que tomé una postura muy beligerante, muy ahora sí que no le hables a los de allá, hazles el fuchi. Y pues no te das cuenta de que si no le hablas a los de allá, pues estás idiota porque básicamente tienes que dialogar con los de allá y los de allá tienen que dialogar contigo para que las cosas pasen y las propuestas ocurran. Y eso es súper importante. Y luego ya en realidad te vas dando cuenta de que tienes cosas en común por distintos lados y que hay personas con las que no tienes nada en común, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, he encontrado muchas cosas en común con algunos de los perredistas que están en la alianza con el PAN, etcétera. He encontrado muchas cosas en común con algunos de los priistas. He encontrado con quien sí, de plano es difícil, es con el PAN, aunque empiezo también a descubrir como algunos puentes de comunicación. Y sin duda que encuentro muchas cosas en común con las personas de mi bancada, de Morena, del PT, etcétera, pero no necesariamente con todas tengo todo en común, pues, ¿no? Las personas también somos diversas. Y pues sí, mucha de la gente de Morena, por ejemplo, pues venía del PRD, algunos venían del PRI, etcétera, de antes, ¿sabes? Hay como un tránsito ahí importante entre partidos. En realidad, pienso que este proceso que está teniendo, o sea, pienso que a Morena en el 2018 le creció el chamaco, pues, ¿no? Le creció el chamaco de jalón y de pronto había que tener candidatos, un montón de candidatos y candidatas para el 2021 y entonces empezaron a formarse ciertos cuadros, yo creo que algunos muy afortunados, en donde muchas personas que venían de la sociedad civil no le hubieran entrado si no es así, y unos otros muy impresentables, pues, ¿no? Ahora, ese es como un proceso, o sea, el país está así, pues, ¿no? No es un proceso específico como de ese partido. Y ahora la verdad es que estamos viendo unas cosas del PRI, o sea, yo con los compañeros del PRI, por ejemplo, pues sí me encuentro muchos muy amables en términos ideológicos y como que encuentro afinidad. Muchos que están jóvenes, es decir, que todavía que no tienen la historia terrible de los priistas, de la corrupción, etcétera. El partido tiene una historia horrible, pero ellos no, etcétera, etcétera. Y luego, pues, a mí me gustaría, ahora, por ejemplo, que hay estos consejos en las alcaldías, en donde, pues, justamente hay un consejo de diversas fuerzas políticas que va a estar acompañando y vigilando al alcalde, a la alcaldesa. Pues si no parlamentan, o sea, si no hablan, si no dialogan, si no se ponen de acuerdo, si no llegan a acuerdos, las cosas no pasan y no avanzan. Y eso te genera de pronto como forzar la comunicación a que sea un poquito más amable, te genera el intercambio, y el intercambio no necesariamente tú me das esto y yo te doy lo otro. A veces el intercambio es no me insultes y entonces platicamos de tu punto, ¿no? Pero si me insultas, pues, ¿cómo le hacemos, no? Claro. Porque de pronto en esas estamos, pues, ¿no? Entonces, ahí me parece que las alianzas son muy interesantes, pues porque el país necesita aliarse, porque hay muchas divisiones y muchos, y además hay muchos gobiernos, todavía hay algunos gobiernos priistas, hay algunos gobiernos panistas, en fin,
pues si no hay alianzas, si no hay diálogo, etcétera, ¿cómo le hacemos, pues, no? Claro, claro. Pero, pero la delgada línea con con el chapulinismo, ¿no? Sí. Que Bien, esa es otra gracias, Ana cosa. Francis. Pues, señoras y señores, damas y caballeros, tenemos al hombre de este día, al festejado Pollito. Fernando Rivera Calderón, quien hoy presenta su espectáculo musical en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México a las 8 de la noche. Fernando, ¿cómo va usted rumbo a la alfombra roja? Mi querido Julio, Ana, Horacio, pues me da mucho gusto saludarlos, pues voy muy emocionado, ya camino al Teatro de la Ciudad, aquí sorteando el tráfico de la Ciudad de México, contento, con mucha expectación y bueno, también sin haber dormido, porque nunca falla que mis nervios, soy tan aprensivo en estas cosas que siempre la noche previa a un gran concierto, me quedo con los ojos pelones, pero no importa, lo vamos a hacer y están cordialmente invitados todos hoy a las 8:30 de la noche al Teatro de la Ciudad de esta celebración de los 20 años de Monocordio. Fernando Rivera Calderón, además un espectáculo musical muy interesante, vi parte de los ensayos y algunos videos cortos de lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que se va a presentar, además de, es decir, tu producción musical, pero con todo ese encuadre, Fernando? Sí, bueno, pues voy a presentar un nuevo ensamble musical de Monocordio con músicos con los que me he relacionado últimamente de gran calidad, que pues hemos hecho una banda muy padre. Va a haber una sección de metales, una trompeta, un trombón, un saxofón. El maestro Ernesto Anaya se va a aventar un palomazo guapanguero, así como Juan Pablo Villa y David Aguilar, dos queridos amigos compositores y músicos muy, muy queridos. Y la sorpresa, pues es que también el chamaco Rivera, mi hijo Fernando Emmet, se va a presentar hoy como guitarrista de la banda. Y bueno, pues eso me da muchísimo gusto porque él, cuando iba a nacer, fue el que inspiró a Monocordio y bueno, pues ahora va a compartir el escenario conmigo y eso es algo que, pues no sé, me llena el corazón y se me hace que se me van a salir las de cocodrilo en algún momento, pero trataré de aguantar. Ay, jole. La cuerda única de tu corazón musical, Fernando, tu hijo. Así es, bueno, tengo dos cuerdas, hacemos un bonito acorde, mi hijo Fernando, mi hijo Mateo y su padre que está un poco loco, pero los ama muy cabrón. Oye, Fernando, ¿cuál es la reflexión central de estos 20 años de andanza musical tuya? Pues la reflexión es que yo siempre quise dedicarme a la música. Horacio sabe mi triste historia cuando entré a la superior de música porque no tenía piano y una maestra pues me dijo que yo le estaba quitando el tiempo a los niños que mucho más niños ya tocaban a Mozart y a Beethoven y pues yo me salí de la escuela muy frustrado, empecé a hacer periodismo, pero de repente cuando iban a hacer justo mi hijo pensé que para hacer música pues tampoco necesitaba el aval de la academia o de una gran transnacional que me firmara, o de nada más que mi simple deseo de hacer música. Y comencé hace 20 años a hacer canciones sin mayores pretensiones que compartirlas con los seres que amo. Y 20 años después, pues ha pasado algo increíble. Mi música se escucha en todo el mundo. De repente hasta regalías recibo muestras de amor muy emotivas de parte de la gente que escucha mi música, que se han vuelto pues también mis amigos y personas muy afines. Así que he recibido puros regalos de la música. Yo le he puesto puro amor, que es lo único que tengo para poner, pero he recibido el doble y me siento muy, muy feliz y muy orgulloso de no haber cedido, porque la vida a veces lo aleja a uno de las cosas que uno ama. Y yo soy un aferrado de lo peor y decidí seguir haciendo música toda la vida y me siento contento de poder seguir haciéndolo y disfrutándolo tanto. Bien, Fernando. Vamos a pasar a una última ronda con Horacio y con Ana Francis y regreso contigo para el Claro. cierre y para que hagas la invitación general a quienes todavía no tienen su boleto para que asistan a este concierto de hoy. Horacio Franco, el tema de Fernando me lleva a preguntar, la música y el compromiso social, ¿qué se logra después de pasado el tiempo, 20 años con Fernando, más contigo, Horacio?
¿Qué queda al final? Música, compromiso social, compromiso del ser humano. Mire, según la gran historiadora, la gran escritora Ikara Mantaki, sirio-mexicana, Ikara Mantaki, decía en su libro del Manual del Ciudadano Perfecto que los artistas somos excedentes sociales porque no contribuimos a nada que sea como un bien tangible, no hacemos botellitas de agua, ni hacemos micrófonos, ni celulares, ni comida, ni hacemos nada ropa, ni nada que se pueda usar, ¿no? Pero los artistas hacemos un bien a la sociedad, hacemos un bien porque le damos a la sociedad no esparcimiento nada más, no es el esparcimiento per se, no es nada más la distracción, es el dar un bien, el dar un mensaje a partir de la música, a partir de la poesía, a partir de la literatura, a partir del teatro, a partir de la escultura, a partir de la pintura, pues un mensaje que nos vuelve más sensibles y nos abre otros canales de sensibilidad. El abrirle otros canales de sensibilidad a la gente es ya un gran logro y un gran triunfo del ser humano a partir lo que nosotros hacemos para volvernos mejores seres humanos, nada más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la utilidad social de la música? No es nada más, por ejemplo, las canciones como la Nueva Trova Cubana, que es maravillosa música, además de una manufactura riquísima, o las rolas de monocordio, que son maravillosas y tienen una inventiva y una genialidad, o las rolas que yo toco de Bach, que son próvidas y sólidas y son académicas, sí, pero son música que tiene obviamente un contenido inteligente, emocional, pues igual que todas las músicas del mundo, finalmente, que están hechas con honestidad y precisamente genuinas. Hay otras músicas que desgraciadamente no lo están, pero nosotros contribuimos a la sociedad a tener no nada más esparcimiento, sino realmente está comprobado neurológica y científicamente que la música te mueve canales de percepción que no te mueven otras cosas, que no te mueve el lenguaje hablado, que no te mueve el lenguaje visual, que no te mueve nada más. Por eso la música es tan importante, ¿no? Y claro, un artista con esta voz en la sociedad tan grande y tan fuerte como tiene Fernando, porque además es periodista y opina, tiene programas. Felicidades por tu nuevo programa en Sin embargo TV también, Fernando querido. En fin, o sea, tenemos ahí a un comunicador que a partir de su música también comunica, y entonces es un artista integral, es un artista social. Yo no puedo, con la flauta no puedo decir lo que opino del gobierno, no puedo decir lo que opino de lo que dijo Aznar ayer, pero obviamente sí me manifiesto hablando, pero finalmente la música siempre ayuda al ser humano a volverse un ser más perceptivo y más inteligente en realidad, por esa razón. Gracias, Horacio Franco. Ana Francis, tomando como punto de referencia los 20 años hoy de Fernando Rivera Calderón, te pregunto, ¿de qué sirve el ejercicio cultural, artístico, el teatral en tu caso? ¿Qué queda después de los años? Dice Fernando Rivera, el amor sí, y en lo social, ¿qué queda, Ana Francis? Pues queda la apuesta por la belleza, pues, ¿no? Y la apuesta por la belleza me parece que es como el mejor contrato posible entre las personas. Y luego, pues sobre todo en un mundo tan violento, tan necrófilo, pues hemos estado tantos años en esta guerra en esta guerra tan espantosa, pero que tampoco ha sido una guerra como las que hemos visto en las películas o como las que leímos, que eran en los libros. Es decir, quién sabe cómo se viva una guerra en todos lados. Que de pronto la apuesta por la paz pues tiene todo el sentido del mundo, pues, ¿no? Y el arte en general es la apuesta por la paz. Y la música pues la música sí siento que saca lo mejor de las personas. Es como cuando una persona mira el lado más luminoso, la mejor posibilidad de ser humano, ¿no? Entonces, pues el arte tiene todo el sentido del mundo. Y es como la refinación, pero en refinación no lo digo como un término elitista, sino como los muchos procesos del café, por ejemplo, como los muchos procesos del vino. O sea, para que haya un vino es un pedo, ¿no? Tienen que pasar un montón de procesos, climas, etcétera, etcétera. Para que haya arte es una bronca, son un montón de procesos de lo humano, pues, ¿no? Es una acumulación de procesos humanos de miles de años en los que hemos ido aprendiendo un montón de cosas, no nada más son palitos y bolitas en una partitura.
Y ese proceso es como si tuvieras de repente metida en una canción la enciclopedia del mundo, o en una pintura la enciclopedia de los ojos del mundo, pues, ¿no? Entonces, pues genera esperanza, porque genera esta sensación de que perteneces a algo más grande que tus 40, 60, 80 o 100 años de vida que vayas a vivir, que perteneces a algo más grande que el apellido del que vengas o no vengas, o del país del que vengas o no vengas, o la identidad, o la nacionalidad de la que vengas o no vengas, porque es más grande y además es más viejo que todo. El arte es más viejo que cualquier religión, es más viejo que todo. Y eso da esperanza, pues, ¿no? Y toca lugares que no se tocan de otra manera. Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, pues estamos ya en la parte final de este programa, así es que te pido que lo cierres y te pregunto, dice Ana Francis, habla de la enciclopedia, una enciclopedia de la vida, de las sensaciones, de las emociones. ¿Cuáles han sido los libros que integran o los capítulos que integran tu enciclopedia personal, tus preocupaciones? ¿Para qué has hecho música y hacia dónde has tratado de dirigirla? Qué bonito. Bueno, pues es una enciclopedia muy, muy nutrida y muy diversa, que en un principio, pues yo creo que se nutrió de libros y discos, que yo fui un niño afortunado, porque en mi casa había muchos libros que además eran leídos y muchos discos que eran escuchados de muy distintos géneros. Entonces eso es como mi primera composición, y todo el amor y el cariño que recibí de mis padres, de mis hermanas. Fui un niño muy, muy mimado, muy consentido, muy amado, y luego muy golpeado en la secundaria cuando entré con los hermanos maristas. Pues me tocó conocer la piedad cristiana de una manera muy, muy ruda, y creo que esa es la segunda parte de mi biblioteca emocional, las experiencias de vida, las malas, por supuesto, que son las que más forman y deforman, y las experiencias amorosas y las experiencias bellas, como el poder ser padre, el tener esa oportunidad, como el poder compartir lo que pienso, como el poder tener espacios increíbles de comunicación como este en el que estamos ahora mismo, y que puedo venir en un taxi en medio de la lluvia y comunicándome con ustedes. Así que son esas cosas. Y bueno, hay otra reflexión que yo hago sobre el arte, por lo menos el arte que tiene que ver con la música, y que yo creo que hoy, por ejemplo, a las 8:30 de la noche, que están todos invitados al Teatro de la Ciudad, al concierto de Monocordio, pues muchas personas agendan en su calendario pues el día, la hora a la que va a ser el concierto, y probablemente después del concierto a las 10:30 pues se vayan a cenar unos tacos o tengan agendado otro compromiso. Digamos que el tiempo pasa linealmente y el concierto está dentro de ese tiempo lineal. Pero la hora y media, la hora que dura ese concierto, el tiempo deja de contarse linealmente. El tiempo se empieza a contar hacia arriba. El tiempo se vuelve infinito mientras dura ese concierto. Y para mí esa es la gran potencia del acto musical en vivo, que va más allá de la hora o la hora y media que dura. En realidad es un tiempo que se queda ya en nosotros para siempre. Esos grandes conciertos que hemos asistido, esas grandes funciones teatrales, son momentos de eternidad que atesoramos. El tiempo se queda ahí detenido, y esa es una belleza del arte que sucede en la pintura, en la fotografía, en el cine, y por supuesto la música, que es invisible, pero se nos queda tatuada en el corazón, en la memoria, y yo estoy hecho de todas esas canciones que he escuchado y vivo mi vida como si fuera una canción, una hermosa melodía que hoy me tocará cantar a coro, y eso me hace muy feliz. Fernando Rivera Calderón, pues con mucho aprecio, con mucho afecto y con el deseo de que te vaya muy bien hoy en esta conmemoración de tus 20 años de carrera musical en el Teatro de la Ciudad. Esta noche, quienes no hayan comprado sus boletos todavía alcanzan a llegar y a aplaudir lo que va a presentar hoy Fernando, con un gran ensamble musical, con una presentación muy interesante. Así es que, pues Horacio Franco, gracias, buenas tardes. Y seguimos en contacto. Gracias a todos, buenas tardes. Nos faltó mucho hablar de Aznar, que en el nombre lleva la penitencia, ¿verdad? El señor. Si quieren, podemos darle la amable despedida a Fernando, que tiene
su mente y todo metido hoy en el concierto. Y si quieren, abordamos este último tema de Aznar. Bueno, bueno, mucha mierda, Pollito, mucha mierda. Mucha mierda siempre. Muchas gracias, queridos amigos, bye, bye. Los quiero. Adiós. Igualmente, te queremos, suerte. Que te vaya muy bien, Fernando, gracias, hasta luego. Horacio, pues si quieres en esta última, antes de despedirnos, que sea nuestra última ronda de comentarios sobre este tema de Aznar, por favor, Horacio. Mira, ya se ha hablado mucho de esto, pero también yo sí quisiera abordar el por qué. Tengo una duda, simplemente. Hoy el presidente de la Generalitat de Cataluña sacó un tuit donde se avergüenza públicamente de los dichos por Aznar y me pareció muy gratificante. Pero yo me pregunto, ¿por qué no hay un hashtag del pueblo español? Del pueblo de veras, ese pueblo que sí sabemos que existe, que sí sabemos porque tenemos amigos todos o conocidos españoles que son de una pulcritud democrática y no de derecha, sino de una pulcritud democrática, porque aunque seas de derecha, yo creo que aunque seas de derecha, creo yo, tienes que tener la conciencia y la memoria histórica de que finalmente esto sí fue una conquista que no se tendría que pedir un perdón de parte del gobierno mexicano si la conquista hubiera sido, o hablo de conquista, sí, de imponer tu religión, sí, de imponer tus costumbres, sí, de imponer tu idioma, pero si hubiera sido más igualitaria, o sea, si no se hubieran jodido tremendamente a los indios o no los hubieran querido de veras masacrar o no los hubieran querido desaparecer, como si lo hicieron en Cuba, como si lo hicieron en casi toda Sudamérica, ¿no? Menos en Perú, porque éramos, o sea, los indígenas en México eran muchos, o éramos muchos y éramos muy fuertes, ¿no? Y también en Perú. Pero si hubieran podido acabar con ellos, como querían también los ingleses, como hicieron en muchas otras colonias, lo hubieran hecho, porque no venían aquí a hacer un encuentro de dos mundos romántico, venían a saquear y venían a someter. ¿Ok? Si hubiera sido la conquista un proceso de no sometimiento, sino de entendimiento de dos mundos, como les digo, lo quieren decir y lo quieren ahora transliterar, sí hubiera sido más igualitario y los indígenas hoy por hoy en México no hubieran estado tan discriminados a lo largo de tantos siglos. Es por eso que Andrés Manuel pide una disculpa, no es porque por el idioma o por la religión. Bueno, los que creen en un Dios, si es cristiano, si es Huitzilopochtli, o si es Anubis, o si es Krishna, pues me vale gorro, yo no creo en ninguno, pero respeto a las religiones. Y bueno, si impusieron esa religión, pues qué bueno que la impusieron, ya ahí está, ¿no? O sea, ya, ahora sí que ya no podemos ir para atrás con todo eso. Pero lo que sí propiciaron los españoles aquí fue de veras una desigualdad enorme y tremenda que ha perdurado los últimos 500 años y que seguimos todavía hoy por hoy, seguimos cosechando los frutos amargos de eso. Eso es por lo que quiere una disculpa. Ahora, el señor Aznar, el imberbe de Aznar, que nada más lo ves y de veras no sé, parece ser un ser eruptado del Averno, ¿no? Lo comparas con el presidente cuando ríe y cuando de veras se expresa de una manera tan noble y tan amorosa con los ciudadanos, dices, bueno, no, es que de veras no necesitas mucho para ver qué calidad humana tiene este señor, ¿no? Pero lo que no se, o sea, lo que no se da cuenta Aznar, o sea, lo que no entiende, parece ser, es esta necesidad de lo que digo, y que tampoco históricamente entienden que el Vaticano, por ejemplo, pidió perdón también a los judíos por haberles hecho lo que les hicieron durante 2000 años, y que también los mismos españoles ofrecieron también disculpas a los judíos y a los árabes por haberlos tratado y haberlos expulsado, o tratado como los trataron y expulsado en 1492, y por haber hecho de la historia judía y de la historia misma árabe también un caos a partir de esas expulsiones, ¿no? O sea, no sé, se necesita un poco más de sensibilidad. Lo que no tiene este señor Aznar, en verdad, y lo digo en serio, y parece no tener igual Vargas Llosa, es una sensibilidad histórica que finalmente, y social, si tienes sensibilidad histórica, tienes una sensibilidad social porque ves por tus semejantes y o sea, no entienden nada de la vida. O sea, gran decepción de un gran escritor a quien yo mucho admiro y que he leído varios de sus libros, pero que dices, bueno, como ser humano vale un cacahuate, ¿no? Y bueno, este otro Aznar y tanta gente de la derecha. Lo que no entiendo, lo que no comprendo es cómo el pueblo español
así masivamente no se ha manifestado, ¿no? En pro de este reconocimiento a que sí, los españoles sí vinieron a hacer demasiados estragos, que todavía toda Sudamérica, toda Latinoamérica está cosechando a partir del racismo y del clasismo que ellos mismos inculcaron. Bien, gracias Horacio Franco. Ana Francis, ya para cerrar, por favor tu comentario. Pues ya para cerrar te diría que pues es reflejo también de lo que piensa una... Mira, creo que hay una circunstancia muy interesante que tiene que ver con la reforma energética, en la que muchas empresas españolas van a perder un montón, pues, ¿no? Y es muy interesante, como escena teatral es padrísima, porque por un lado tienes este despotrique de un sector mínimo y pequeñito de la España actual, ahora que no se murió cuando se murió el franquismo, ¿me explicó? Es decir, el franquismo no se murió, siguió y siguió y siguió, como no se murió el conservadurismo en México, etcétera, como no se muere el conservadurismo, por eso ganó Trump en Estados Unidos, etcétera. Es decir, pues esos movimientos continúan, a veces pierden la fuerza, pero pues ahí están, pues, ¿no? Los movimientos antisemitas, nazis, etcétera, ahí están, pues, ¿no? Y se van conectando los unos con los otros. Ahora, este momento pues es muy interesante porque se junta con la reforma energética, entonces creo que va a haber ahí una pugna importante y justamente esta voz esta voz española va a estar buscando reflector y buscando reflector y buscando reflector. Y es muy divertido cuando se confronta con la voz tabasqueña, ¿no? Hoy justamente el secretario de Gobernación, que también tiene su acento tabasqueño, nos presentaba la reforma energética, ¿no? Y sí es muy chistoso, Julio, sí es muy chistoso cómo se les atora en el oído los acentos que vienen del sur y les caen bien los acentos que vienen del norte a las personas racistas y clasistas. Y sale, o sea, le sale lo clasista y le sale lo racista. El presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, don Héctor Díaz Polanco, nacionalizado mexicano, pues es de origen salvadoreño, tiene un ligero acento centroamericano. Yo te cuento las que provoca con el puritito acento. Se sale lo racista y se sale lo clasista. Ahí está. Es decir, está presente. Es algo que hay que trabajar y que hay que trabajar muchísimo en España y en México, ¿no? Sí. Entonces, acá tenemos nuestros propios españoles. Es que no me gusta decirles españoles porque hay tanta gente española que quiero tanto, ¿no? Sino acá tenemos a nuestros propios fascistas que hasta le echan tantito acento. Aunque sean mexicanos, ¿no? Así es, así es. Bien, pues muchas gracias a ambos. Gracias, Horacio Franco, por esta ocasión. Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Una denuncia quiero hacer. Fíjate que mi cuñada, que estaba en el chat, me dice que Pancho Domínguez, el exgobernador, hoy exgobernador de Querétaro, tenía que haber publicado no sé si en el gobierno, en los estatutos del gobierno, la ley que se aprobó de matrimonio igualitario en Querétaro, y no lo hizo. No sé qué consecuencias pueda traer, pero pues hay que estar alertas, Ana Francis, ahí te encargo que investiguemos a ver qué podemos hacer. No sé si esté bien o digo, seguramente está mal, porque obviamente no la quiso publicar, pero hay que dar cuenta de ello. Bien, gracias Horacio, estaremos atentos. Ana Francis Moore, gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.